Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido esta victoria del Real Madrid 0-2 ante Osasuna en Pamplona en un partidazo, la verdad. Partido resuelto en el tramo final, un partido jugado de poder a poder, con ocasiones en las dos porterías, con un Real Madrid bueno, Osasuna ha competido muy bien, hay que decirlo, ha competido muy bien. En este equipo de Arrasate está a un nivel muy alto, incluso sin el Chimi Ávila. Al final, poco a poco fue Vinicius, que estuvo fallón al principio y al final acabó dando este pase de gol a Valverde. Vinicius ha insistido, ha insistido, ha insistido. Para mí ha estado realmente, ha sido decisivo. Desde luego, Vinicius ha dado el pase del gol a Valverde y luego al final entró el chaval Álvaro Rodríguez. Bueno, ya habéis visto, evidentemente, los que habéis seguido, amigos de Mundo Maldini, el sudamericano sub-20 aquí en vuestro canal, ya le habéis visto jugar, Álvaro Rodríguez, con la selección uruguaya. Ha salido y ha dado un pase de gol, ha dado otro más que le han anulado por muy poquito a Vinicius. En fin, ha estado realmente muy bien Álvaro Rodríguez, y ha sido un partido, yo creo que jugado de poder a poder, y un partido que a mí sinceramente me ha encantado el partido. Me ha encantado el partido, me ha gustado mucho Osasuna. Vamos a analizar muchas cosas porque el partido deja al Madrid a 5 puntos con un partido más y mete algo de presión, evidentemente. Sigue teniendo mucha ventaja el Barça, pero le mete un poco de presión para el partido de mañana. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Quiero hablar bastantes cosas de este partido, del tema de Vinicius, que ya digo, me ha parecido uno de los hombres clave del partido, porque es verdad que ha estado bastante mal en el remate, ha tenido 3 mano a mano y ha fallado los 3. Eso es lo que ha hecho que el Madrid estuviera empate a 0 hasta muy al final, en un partido que era bastante ida y vuelta. Partido precioso, por cierto, ¿eh? Pero al final el propio Vinicius, insistiendo, ha dado el pase del gol a Valverde en otra jugada más por el costado izquierdo, y ha derribado el muro de Osasuna. Y cuando digo el muro de Osasuna no quiere decir que no se entienda mal, ¿eh? No quiere decir que es que Osasuna estuviera metido atrás, ni mucho menos. Ha derribado a un equipo dificilísimo de ganar como es Osasuna, que ha llevado al Madrid al límite y ha llevado el partido al límite. Y ha tenido sus ocasiones, ¿eh? Porque ha habido un disparo de Moi Gómez, que por cierto ha hecho un partidazo. Ha habido un disparo de Moi Gómez al palo con 0-0, ya en el tramo final. Es decir, Osasuna ha demostrado el por qué este equipo está haciendo la temporada que está haciendo, y por qué su sueño realmente es la Copa del Rey. Vamos a analizar los 11 primero, amigos de Mundo Maldini. Aquí tenemos el 11 de Osasuna con Herrera, que ha estado muy bien. Moncayola, Unai Núñez, David García y Manu Sánchez. Con Torró, Brasanac y Moi Gómez. Gran partido de Moi Gómez. Buen partido de Torró en muchos detalles, que luego comentamos. Rubén García, Abde, que ha estado, bueno, como siempre, bastante habilidoso, pero al final le ha faltado claridad. Y Budimir arriba. Muy buen partido de Moncayola en una posición que no es la suya y midiéndose a Vinicius, nada menos. Quiero decir que ha sacado el partido ante las enormes dificultades que tenía, ¿no? Y el Real Madrid ha salido, ya sabíamos que tenía bastantes bajas, no estaba Kroos, no estaba Benzema. Se ha notado mucho la baja de Benzema, mucho. Courtois, Nacho, Militao, Rudiger, Álava, luego Camavinga, que me ha gustado mucho su partido, ahora también hablo de él, con Modric y con Ceballos, que para mí ha estado bastante flojo hoy. Ceballos interior izquierda, Modric interior derecha, con Valverde, Vinicius y Rodrigo, que también ha estado bastante flojo, aunque es verdad que en el tramo final ha tenido una ocasión, en el inicio de la segunda parte, digo bien, ha tenido una ocasión que podía haber sido el 0-1, pero ha costado mucho que le encontrara el Real Madrid a Rodrigo. Bueno, primero quiero decir un par de cosas de Osasuna, un equipo que tiene jugadores agresivos, que meten un ritmo alto de juego. Ha sido un equipo que ha presionado bien en algunos momentos, que ha llevado al Madrid al límite, y que al final ha sido un equipo valiente, porque lógicamente en la tabla está bastante desahogado. Su sueño es la Copa del Rey, que está en semifinales, como os dije como os he dicho antes, que por cierto voy a comentar los 4 partidos de semifinales en Movistar, los 2 Madrid-Barça y los 2 Osasuna Athletic Club de Bilbao. Vaya partidos que vamos a tener tremendos de semifinales. Pero digo, como Osasuna estaba bastante desahogado en la tabla, pues bueno, no le ha importado arriesgar y ha convertido el partido en un ida y vuelta tremendo. Ha sido un combate precioso, en el que Osasuna ha habido momentos que ha metido al Madrid atrás, el Madrid ha sufrido, y momentos en los que el Madrid ha metido a Osasuna atrás y Osasuna ha sufrido. Flojo partido de Ceballos. Tengo muchas dudas de qué va a pasar con Ceballos en Anfield. Yo me inclino porque no va a ser titular, pero vamos a ver cómo llega Toni Kroos también. Yo creo que Modric sí, pero bueno, podría ser que jugara Ceballos.
pero hoy ha estado bastante flojo. La verdad, ha participado poco y le ha superado el ritmo del partido. También en momentos a Luka Modric, pero más para mí a Ceballos. A ver, al Madrid le ha costado mucho encontrar a Rodrigo. El Madrid tenía un primer tiempo bastante flojo en dos cosas. No era capaz de encontrar a Rodrigo, porque Rodrigo, lógicamente, no tiene la capacidad de Benzema para asociarse saliendo desde la posición de 9, no tiene esa capacidad para prolongar jugadas y eso obligaba en muchos momentos a que el Madrid fuera demasiado directo hacia Vinicius. Bastante ha hecho Vinicius con eso, ¿no? Y el problema de no estar Benzema es un problema que, digamos que como efecto dominó, va causando problemas en otros jugadores. Uno de ellos, Vinicius, que ahora mismo, para mí, desde luego en ataque, sin duda es el jugador más importante del Madrid, de largo. Yo diría que es el mejor jugador del Real Madrid ahora mismo, Vinicius, ¿eh? Pero, y luego ha tenido otro problema el Madrid, que ha sido los enormes problemas para salir desde atrás ante la presión que le proponía Osasuna. El Madrid ha tenido, en la primera parte, el Madrid ha tenido muchos problemas, Osasuna ha presionado muy bien y el Madrid no encontraba a Luka Modric, aunque Modric lo intentaba y no salía bien. Ha tenido muchas pérdidas. Pensando en el partido de Anfield, que Liverpool le va a presionar y le va a meter un ritmo muy alto, incluso más que Osasuna probablemente, el Madrid tiene que mejorar mucho en eso porque cualquier pérdida ahí sí que te puede hacer daño. Mañana, por cierto, quiero hacer por la mañana un vídeo del partido del Liverpool, que no me ha dado tiempo a hacerlo, porque ya ha empezado el partido del Madrid, lo he visto completo, la victoria del Liverpool 0-2 en Newcastle, y quiero haceros un vídeo pensando un poco, analizando el partido, pero pensando un poco cómo está el Liverpool actual, ¿no? Eso va a ser una mezcla mañana por la mañana de eso. Quiero hablar de Camavinga. Bueno, el Madrid en la segunda parte ha mejorado porque Osasuna ha bajado un poco la intensidad y el Madrid ha podido instalarse en el campo rival. Me ha gustado bastante Camavinga. En la posición de pivote hoy. Ha jugado por momentos, el primer tiempo ha sufrido más, como todos, pero ha sido agresivo, por momentos ha jugado de primeras bien y ha ido poco a poco creciendo en el juego y mejorando el Madrid con él, sinceramente. El Madrid empezó bien el partido, los primeros minutos, pero al final sufrió muchísimo ante esa presión de Osasuna, que ha hecho, insisto, un partidazo. Tema Vinicius. Bueno, Vinicius ha tenido un par de mano a manos que ha fallado, los dos en la segunda parte muy claros, sobre todo uno que es un error de Unai Núñez, ya se queda Vinicius, intenta recortar a Sergio Herrera que le gana bien la acción, ha fallado esas dos jugadas, pero ha insistido y ha dado el pase del gol a Valverde, que es el que marca el partido, el que cambia el partido, evidentemente, es el que cambia el partido porque con 0-1 ya Osasuna lo tenía muy complicado. Por cierto, se me había olvidado decir una cosa, ha habido un par de piques de Vinicius. No han ido a más, afortunadamente, con Moi Gómez. Estas cosas pasan en los partidos también, por supuesto. Ha habido un par de piques, pero bueno, como de Vinicius prácticamente se le mira todo con lupa. Yo, desde luego, creo que hoy ha tenido no ha habido demasiada dureza sobre Vinicius y eso sí, ha tenido un par de piques, bueno, como suelen pasar. Quiero decir otra cosa de esta jugada, que muchos me habéis preguntado también. A ver, esta jugada... a mí me parece que no es de roja. Es una jugada en la que a Brasanac se le va la pelota un poquito, intenta jugar y es verdad que acaba impactando abajo en el tobillo de Camavinga, que por un momento pudimos pensar que se podía haber lesionado. Afortunadamente no fue así, pero a mí me parece que de roja no es. Sí, perdón, es Torró, no Brasanac, es Torró. De roja no es, yo creo que es de amarilla, que es lo que le sacó al árbitro bien, amarilla bien, pero para mí roja la verdad que no. A ver, ¿por qué en la segunda parte el Madrid ha crecido y ha mejorado? Porque ha podido colocarse en campo rival, ha podido manejar mejor la pelota y eso sí, el Madrid ha convertido el partido en un ida y vuelta, que le podía haber salido mal. Le ha salido bien porque arriba en los ida y vuelta, el Madrid tiene tanta calidad que lo normal, que es lo que ha pasado, es que acabe ganando el partido. Es lo que ha pasado realmente, pero la primera parte ha sido muy preocupante del Madrid con los problemas en la salida, que desde luego en Anfield no puede repetir de ninguna manera. Al final, este es el disparo de Moi Gómez al palo, que pudo cambiar el partido con 0-0, y luego apareció el pajarito Valverde, que ha jugado bien en el costado derecho, se ha ido por dentro, está mejorando Valverde, evidentemente, se está encontrando otra vez al bastante del mejor Valverde, lo hemos vuelto a ver, llegando otra vez, definiendo, aunque realmente la jugada es magnífica de Vinicius. Y luego, para culminar el partido, no quiero dejar de comentar, bueno, aquí está Fede Valverde cantando su gol, como se coloca ahí en el suelo, ahí esa imagen del uruguayo, y quiero hablando de uruguayos, Álvaro Rodríguez, que ya digo, le visteis en el Sudamericano Sub-20, ha estado muy bien, y además roba la pelota del segundo gol, da un pase de gol a Vinicius que le anulan por un fuera de juego milimétrico, y puede ser el 9 suplente de Benzema. Pues yo creo que con lo que ha hecho estos minutos, yo creo que se está ganando seguramente jugar más cuando no esté Karim Benzema, pensando que puede acomodar a la derecha a
a un jugador como Rodrigo. Yo creo que es un futbolista que necesita y merece más minutos en el primer equipo del Madrid. Y creo que los va a tener, sinceramente. En fin, victoria del Madrid 0-2. Son 5 puntos de diferencia para el Barça ahora. Juega contra el Cádiz. Mañana comento el partido Barça-Cádiz en COPE. Tendréis un vídeo, por supuesto, tras el partido. Y bueno, la Liga sigue como estaba realmente. El Barça mañana tiene ese partido. Veremos si el Cádiz es capaz de quitarle algún punto. El Madrid sigue presionando como debe ser, como es siempre. Este equipo no se va a dar por vencido, no va a tirar la toalla. Lo tiene muy complicado en la Liga, evidentemente. El Barça es muy favorito, pero el Madrid ha ganado un partido tremendamente complicado ante un fenomenal Osasuna. Un abrazo, chao, 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 chao.